Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Evangelio de San Juan. Ojalá que nosotros manifestemos el amor a Dios guardando sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Continuamos con este encuentro muy singular de Pedro con el centurión romano llamado Cornelio. Capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles y vamos al versículo 24 en adelante. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esto es todo un acontecimiento. Cornelio, podríamos decir, está emocionado, está alegre, contento y posiblemente un poco intrigado con la visita que le hará un judío, pero profundamente nacionalista. Es decir, estamos hablando hasta en este momento algo así como el agua y el aceite. Un judío, bien judío, y un romano, desde luego, y no solamente romano, sino un militar romano. Pero dice aquí la palabra que Cornelio lo estaba esperando. Cuando uno está interesado en una visita, pues uno trata de poner todo en orden, que todo esté bien, incluso pues a veces se prepara algo para ofrecerle a esa visita y no solamente lo estaba esperando él, sino que había convocado, dice, a sus parientes y amigos más íntimos. Hay una buena cantidad de personas en casa de Cornelio esperando a ese enviado del Señor, a ese enviado de Dios. ¿Por qué razón muchas personas no ven con agrado a quienes le llevan el mensaje, a quienes llegan a visitarle y a hablarle de la palabra de Dios? ¿Por qué razón hay ese rechazo? ¿Por qué razón hay un espíritu ahí que no funciona muy bien? Y que cuando llega una persona, y si es una persona tal vez muy humilde, de poca escolaridad, pues incluso algunos dicen, ¿y este qué me va a decir a mí? ¿Qué me va a enseñar? Si no son palabras de él las que lleva, sino palabra de Dios. No despreciemos a estas personas que de vez en cuando nos visitan y que ellos son movidos por el Espíritu del Señor para llevar las buenas nuevas del reino de Dios a su hogar. Vean qué privilegio que le lleven a ustedes la palabra de Dios, que no le llevan un chisme, que no le llevan un cuento, que no le llevan cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Vean qué actitud más cordial, más agradable, más de buen gusto. Recibir a una persona, es decir, no esperó tal vez que Pedro entrara directamente, no, a la casa, sino que él salió a recibirle. Y postrándose a sus pies adoró. Imagínense ustedes
un oficial romano de rodilla ante Pedro. Esto es algo escandaloso, podríamos decir, cuando este hombre, sin vacilar, se arrodilla a los pies de Pedro, un enviado del Señor, uno de los apóstoles del Señor. ¿Y qué pasó? Mas Pedro le levantó diciendo, solo recuerdo a Juan de Patmos. Juan de Patmos es Juan del Apocalipsis. No es Juan, no es San Juan el apóstol, no, Juan de Patmos. Cuando él se postra y le dice el ángel que se ponga de pie. Vean qué hermoso que es eso. Dice, mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Cómo se identifica este judío con ese romano? ¿Cómo se identifica? Es decir, que él no se siente más que, como muchas personas hoy en día tienen esa gran debilidad, ese gran complejo, que se sienten mucho más que los otros y los ven así con cierto desprecio. Qué agradable la actitud de Pedro. Yo también soy hombre, ¿por qué te vas a poner de rodilla? Ese gesto es admirable. Cualquiera pudo haber dicho, y eso lo vemos hoy en día, ¿no? Cuando hay una señora por ahí en donde pasan los feligreses a besarle los pies, y antes de eso tienen que entregar cierta cantidad de dinero. Eso da vergüenza. Eso es un circo de mal gusto. Y eso se da, ¿saben? Eso se da. Y otros acontecimientos tan desagradables, tristes y abominables de aquellos que comercian con el Evangelio del Señor. Sumamente peligroso. Y hablando con él, entró y halló a muchos, óigase bien, que se habían reunido. Posiblemente Pedro, cuando entró, ya quedó viendo ahí a toda aquella cantidad de personas que Cornelio había invitado, a la familia y también a algunos, dice aquí, amigos íntimos, lo dice el 24. En el 28 dice lo siguiente, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para mí un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es lo que decíamos, ¿no? El agua y el aceite, por favor, esto es irreconciliable. Pero cuando el Señor pone su mano, mete su mano, cambia radicalmente las cosas y cambia las situaciones y los escenarios. Por eso es que nosotros creemos en los milagros, porque en un momentito Dios cambia todo el panorama y aquí lo estamos viendo. Dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Recuerden aquello que se dio en la visión cuando aquel lienzo, aquella sábana en donde estaban dibujados animales de todo clase que le dijo Pedro, mata y come. No, Señor, eso yo no lo puedo tomar porque eso es inmundo. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Nosotros nos encanta hacer la discriminación,
Pensamos que somos puros, que somos santos y los otros son inmundos, los otros son cualquier cosa. Pero aquí vemos este comportamiento muy fuera de lo común de San Pedro. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Por eso se dice, y esto para mí es algo sabio, el verdadero cristianismo es sumisión y razón. El verdadero cristianismo es sumisión y razón. Fíjese que Pedro se somete y se somete en un sentido que, por favor, está trazado aquello. No es algo que a él se le antojó. No es algo que, como muchas personas hoy en día, el Espíritu me dijo, tuve una revelación, tuve una visión, y son inventos, son inventos. Si aquí está todo, en la Biblia está todo. ¿Por qué razón expresarse de esa manera? Y aquí lo vemos claramente. El Señor indica cosas que tienen sentido. Él no indica cosas que van fuera de la razón, no, sino que todo lo que Él hace tiene un orden, como lo dice San Pablo allá en 1 Corintios 14:40, que todo se debe hacer decentemente y en orden. Y eso es lo que nos falta a muchos, porque hemos convertido algunas celebraciones religiosas en una especie de circo y de circo barato, en donde no se siente la presencia del Espíritu del Señor a través de su santa palabra, sino a través de manifestaciones estridentes, exageradas e irracionales. Por lo cual dice, al ser llamado, vine sin replicar. Fíjese que él no se resistió, él no se quejó. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Esto es maravilloso. Esta pregunta es extraordinaria, una pregunta valiosísima, valiosísima. ¿Por qué causa, motivo, circunstancia me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Oiga, la hora tercia, 9 de la mañana. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Le está relatando Cornelio a San Pedro qué es lo que ha influido en él para haberlo mandado a llamar allá donde Pedro se encontraba. Le está relatando desde su origen qué es lo que ha sucedido y le está explicando la causa. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Testimonio. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Eso, por favor, ahí tenemos el resultado de esa visión que tuvo Cornelio. Y se le está relatando, se le está explicando a Pedro para que Pedro se ubique, para que Pedro tenga
un panorama claro de por qué razón este hombre lo mandó a llamar y quién lo empujó, quién lo movió, quién lo estimuló para hacer llegar a Pedro a su casa. Entonces, dice aquí, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cómo es posible que este hombre se exprese de esta manera? Se expresa mejor que muchos cristianos. Nos referimos a Cornelio. Le explica cuál es el motivo y dice, bueno, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, óigase bien, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Queremos escucharte, queremos conocer el mensaje que tú traes y aquí estamos dispuestos a recibir la palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que hay personas que prestan oídos a tu palabra, que están prestas, Señor, a escuchar el mensaje de salvación. Te rogamos que tú permitas que todas aquellas personas que reciben tu palabra puedan hacer las de Cornelio. Puedan, Señor, mostrarse receptivos al mensaje glorioso de salvación. Permite que seamos buenos portadores de tu palabra y que seamos coherentes, racionales y que nos dejemos guiar por lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor, por este momento y esta oportunidad. En Jesucristo, tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos la gracia. Amén.